Nunca pensé que podría sentirme tan invisible en mi propia casa, pero a veces la rutina transforma hasta los espacios más cálidos en escenarios ajenos. Nuestro hogar siempre ha sido ordenado, casi impecable, con ese aroma a café y churros, recién hechos por las mañanas, las persianas abiertas para dejar pasar la luz, y mi marido comentando las pequeñas noticias del barrio mientras mi hija se prepara para salir. Por fuera, todo es estabilidad y armonía. Por dentro, me he ido volviendo una sombra, cumpliendo papeles y expectativas, aunque nadie nota el vacío sutil que me va consumiendo. La visita del hijo de mi amiga irrumpió en esa monotonía como una ráfaga de aire diferente. Nadie lo esperaba ese día. Llegó con una maleta ligera y una sonrisa confiada, pidiendo disculpas por la sorpresa y abrazando a mi marido con un entusiasmo genuino. Lo había visto crecer, pero ahora era otro. Su voz, su manera de ocupar el espacio, ese sentido del humor despreocupado que contrasta con la seriedad de los adultos a su alrededor. Me sorprendí observando sus gestos, cómo se peinaba con los dedos, cómo me miraba a los ojos cuando me preguntaba por cosas triviales, y me encontré buscando en mi armario algo más elegante, cambiando mi ropa habitual por un vestido azul que me hace sentir viva, aunque nadie más lo note. Esa tarde la casa se llenó de conversaciones cruzadas, risas en la terraza y el tintinear de copas. Mi marido parecía feliz, mi hija planeaba el fin de semana con sus amigas, y yo me refugié en la cocina, moviéndome entre cazuelas solo para no perderme en el bullicio. Él apareció de repente a mi lado para ayudarme a sacar la vajilla. Cuando nuestros brazos se rozaron al coger los platos, sentí un escalofrío inesperado, un leve temblor en la muñeca que intenté disimular. «Perdón, ¿te asusté?», dijo, él, sonriendo, como si hubiera notado mi reacción. «Solo estaba distraída», respondí, intentando parecer natural, pero por dentro sentía cómo me ardían las mejillas. Durante la cena, se sentó frente a mí y nuestras miradas se cruzaban, más de lo normal. Había en sus ojos una mezcla de ironía y atención, y su risa era contagiosa, diferente de la risa educada de mi marido. Me di cuenta de que modulaba mi voz, elegía mis palabras, y reía más bajo. Sentía un cosquilleo en la nuca cuando él se inclinaba para decirme algo, como si el aire se electrificara solo por su cercanía. Nadie más parecía notarlo, pero yo me sentía demasiado consciente de cada pequeño detalle. La tela de mi vestido rozando la piel, la manera en que cruzaba las piernas, el pulso acelerado en la yema de los dedos. Hacía años que nadie me miraba así, ni siquiera mi propio marido. Esa noche me costó dormir. Escuchaba la respiración pausada de mi esposo a mi lado y repasaba cada instante del día, cada gesto inadvertido, cada palabra trivial que se había vuelto significativa. Me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí tan despierta, tan atenta a los movimientos de otro ser humano. No era tristeza ni culpa lo que sentía. Era una mezcla confusa de deseo y nostalgia por una parte de mí que creía perdida. Cerré los ojos y apreté la sábana con los dedos, prometiéndome que todo quedaría en mi imaginación. Pero, al fondo, algo ya había cambiado. La mañana siguiente fue extrañamente tensa, como si en la casa se hubiera instalado una electricidad sorda que solo yo percibía. La luz entraba a través de las cortinas con un tono más frío, y cada sonido doméstico, el goteo del grifo, la cafetera, los pasos de mi hija bajando la escalera, parecía un poco más nítido, casi como si el mundo quisiera recordarme que la rutina sigue, aunque algo en mi interior no vuelva a ser igual. Preparé el desayuno como siempre, distribuyendo tazas y platos con una eficiencia automática, pero cada movimiento me pesaba, cada gesto era observado y, sin embargo, sentía que no podía hablar con nadie de lo que me estaba sucediendo. Él apareció en la cocina, descalzo, despeinado, con esa naturalidad insolente de la juventud que hace que cualquier espacio se adapte a su cuerpo. Me pidió café, y por un momento noté cómo sus ojos se detenían en mi bata, en el escote apenas, insinuado por la tela fina. Supe que me estaba mirando, y aunque quise ignorarlo, sentí cómo mi piel respondía, erizándose en un estremecimiento involuntario. ¿Dormiste bien?, preguntó, con voz ronca, como si la pregunta tuviera un doble filo. Sí, aunque tuve un sueño extraño, contesté, sin mirar sus ojos, concentrándome en el café. El día transcurrió entre pequeños gestos, miradas al pasar, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Mi marido salió a trabajar temprano y mi hija se encerró en su cuarto a estudiar.
Quedamos solos en casa. Sentí por primera vez en mucho tiempo una inquietud que no sabía cómo manejar. Limpié la cocina de más, ordené el salón, cambié las sábanas, como si en el orden pudiera encontrar alivio para el caos interior. Pero cada vez que él pasaba cerca, el aire se volvía denso, cargado de algo prohibido. Al mediodía, mientras preparaba la comida, él se ofreció a ayudar. Me alcanzó algunos ingredientes y sus dedos rozaron los míos. Una descarga súbita atravesó mi brazo. Me hizo sonreír de manera tonta. Me sentía como una adolescente nerviosa frente a su primer amor. Él, en cambio, parecía seguro, dueño de cada situación, jugando con esa frontera invisible que aún nos separaba. Cuando terminamos de comer, la casa cayó en una calma extraña. Mi hija salió con sus amigas y, de pronto, el silencio fue tan intenso que sentí la necesidad de respirar aire fresco. Decidí salir al jardín, y él, como adivinando mi movimiento, tomó una chaqueta y me acompañó sin pedir permiso. El cielo estaba encapotado, y las nubes hacían que la tarde pareciera más íntima, más secreta. Paseamos por el sendero lateral de la casa, hablando de cosas banales, libros, música, recuerdos, de veranos pasados en la playa. Su voz era grave y cercana, y cada vez que reía, notaba cómo mi cuerpo se tensaba, cómo mis manos buscaban algo que hacer para no parecer demasiado nerviosa. En un momento, nos detuvimos bajo el limonero. Un silencio largo se instaló entre los dos. El mundo se redujo al crujido de las hojas, al olor fresco de la tierra húmeda. «Me gusta estar aquí contigo», dijo, casi susurrando. «Yo también», respondí, sintiendo que cada palabra era una confesión que iba más allá de lo permitido. Sentí que me observaba con una intensidad desconocida. No aparté la mirada. Fue él quien acortó la distancia. Se inclinó despacio, como si me diera tiempo a arrepentirme, a huir. No lo hice. Su boca buscó la mía, y durante un instante el tiempo se detuvo. El beso fue breve, hambriento, torpe como el primer sorbo de un vino fuerte, pero suficiente para encender todo lo que llevaba dormido en mí. Mi corazón golpeaba con fuerza. Sentí el calor de su mano en mi nuca, el temblor en mis piernas, el vértigo de estar haciendo algo irreversible. Nos separamos bruscamente, como asustados por el propio atrevimiento. «No debería haberlo hecho», dijo él bajando la voz. «Yo tampoco», susurré, aunque sabía que no me arrepentía. Volvimos a la casa en silencio, evitando mirarnos. Toda la tarde fue un simulacro de normalidad. Yo limpiando la cocina, él en el salón mirando el móvil. Pero sentía su presencia, cada vez que pasaba cerca, como si nos rodeara un campo magnético. Cuando mi marido y mi hija regresaron, todo seguía igual por fuera, pero yo ya no podía fingir que nada había cambiado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, elegí con cuidado la ropa interior para el día siguiente, como si ese gesto, secreto y solo mío, pudiera devolverme el control. Pero al mirarme en el espejo, noté en mis ojos un brillo nuevo, una mezcla de miedo y deseo. Cerré los ojos y respiré hondo, preguntándome cómo había llegado hasta ahí y qué sería capaz de hacer la próxima vez que nos quedáramos solos. El día siguiente se presentó con la falsa apariencia de rutina, aunque yo ya no podía vivir, nada de forma automática. Mi esposo propuso asistir a una feria local de vino en el pueblo vecino, algo típico de la región en primavera, y a esa invitación se sumó la propuesta de mi amiga de ir en grupo, llevar a los chicos y pasar el Laikunonsirs día juntos. No me apetecía socializar, pero sabía que sería la oportunidad perfecta para observarlo en otro ambiente, para probar, aunque fuera a través de gestos y miradas, hasta dónde podía llegar la osadía de nuestro secreto. Me vestí con un cuidado casi infantil. Elegí unos pantalones claros y una blusa ceñida, con encaje apenas visible debajo de la tela, sabiendo que nadie más notaría ese detalle. Antes de salir, me miré largamente al espejo, tocando el borde de mi ropa interior, sintiendo ese pequeño temblor de anticipación. No era solo por él, era por mí, por la mujer que se descubría viva y a punto de saltar fuera de su propia piel. El camino al pueblo fue una mezcla de bromas superficiales y silencios cargados de tensión. Él se sentó junto a mí en la parte trasera del coche, su rodilla rozando la mía a propósito cada vez que el auto pasaba por un bache. Fingí que leía mensajes en mi teléfono, pero lo sentía respirar. Sentía el calor de su muslo y la presión sorda de todo lo no dicho.
Al llegar, el bullicio de la feria nos envolvió. Puestos de vino, grupos de gente riendo, la música folclórica llenando el aire con alegría impostada. Sin embargo, yo solo podía pensar en él, en la posibilidad de algún instante robado entre la multitud. La oportunidad llegó después del primer brindis. Mi amiga propuso hacer una foto grupal en un mirador que quedaba a unos minutos andando cuesta arriba. Mi esposo y ella se quedaron atrás hablando con conocidos, mientras mi hija se distrajo comprando pulseras. Él y yo caminamos juntos, y por primera vez pude mirarlo sin testigos, sin miedo a ser sorprendida. El viento jugaba con mi pelo, y el sol me hacía entrecerrar los ojos. «No pensé que aceptarías venir», dijo casi en broma, rozando con la mano mi espalda baja para guiarme por el sendero empedrado. «Yo tampoco lo pensé», admití, manteniendo la vista al frente para no traicionar mis emociones. En el mirador, mientras los demás organizaban la foto, él se acercó por detrás, rozando mi hombro con sus labios en un gesto tan rápido y sutil que nadie pudo verlo. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Justo entonces, me deslizó en la mano una pequeña nota doblada, apenas un trozo de papel con un dibujo improvisado de una copa de vino y un mensaje travieso. «Me gustas más que este festival». Lo escondí en el sujetador casi sin pensar, sintiendo que ese trozo de papel ardía contra mi piel. Durante la comida en la plaza, me costaba prestar atención a las conversaciones. Cada vez que reía por alguna ocurrencia suya, mi esposo me lanzaba una mirada extraña, pero enseguida la ocultaba bajo un comentario trivial. Noté que él también percibía la nueva dinámica, que observaba mis gestos con una mezcla de confusión y alerta, como si buscara en mi rostro alguna señal de un cambio que no pudiera explicar. Cuando nos despedimos del grupo para regresar, él buscó mi mirada al subir al coche y me sonrió, esa sonrisa segura de quien ya ha traspasado un límite y no piensa retroceder. Me sentí desnuda, vulnerable y extrañamente poderosa. Durante el trayecto de vuelta, él volvió a sentarse, a mi lado. Nuestros brazos se rozaban en el espacio estrecho del asiento trasero, y cada vez que nuestro contacto duraba un segundo más de lo necesario, el cuerpo me respondía con una ola de calor y ansiedad. «¿Te divertiste?», me preguntó en voz baja, cuando nadie podía oírnos. «Mucho más de lo que esperaba», contesté, conteniendo una risa nerviosa. Esa noche, de vuelta en casa, me tumbé en la cama con el papel aún guardado junto a mi piel. Nadie sabía lo que significaba esa nota, ese pequeño secreto. Mientras escuchaba las voces apagadas de mi familia desde el salón, comprendí que, aunque aún no había ocurrido nada irremediable, lo que estaba en marcha era ya imparable. Me quedé dormida con la sensación de estar al borde de un precipicio, deseando dar el salto y al mismo tiempo temiendo lo que habría al otro lado. El día después de la feria, la normalidad parecía una mascarada. Nadie hablaba de lo que flotaba bajo la superficie, pero el ambiente estaba cargado de una tensión nueva, apenas contenida por la cortesía familiar. Me desperté temprano y bajé a la cocina, buscando la calma en el ritual del café. Mi esposo hojeaba el periódico con el ceño fruncido, la televisión murmuraba noticias de fondo, y mi hija repasaba apuntes sin levantar la vista. Sentía que era la única que luchaba por mantener la apariencia de orden, mientras por dentro me debatía entre el miedo y la expectativa. A media mañana, mientras recogía la mesa, dejé mi móvil en la encimera, y por un descuido, lo olvidé. Allí cuando subí al piso de arriba a hacer la cama. Al volver, encontré a mi esposo sosteniéndolo, con la pantalla iluminada por un mensaje recién llegado. Vi el icono de una carita guiñando el ojo, el apodo que solo él, el hijo de mi amiga, usaba para referirse a mí. Sentí cómo se me helaba la sangre, pero respondí con una sonrisa neutral, restándole importancia. «Un mensaje de tu amiga», dijo mi esposo, devolviéndome el teléfono con un gesto distraído, aunque su mirada se prolongó un segundo más de lo normal. «Sí, está organizando otra reunión», improvisé, intentando sonar casual. El resto del día fue un ejercicio de autocontrol. Me limité a tareas domésticas, evitaba cualquier cosa que pudiera levantar sospechas, no respondía a mensajes de inmediato, no miraba el móvil delante de mi familia, y cada vez que pensaba en la posibilidad de un error, sentía cómo mi estómago se encogía. La presencia de mi esposo se volvió más vigilante, sus gestos menos automáticos. Noté cómo observaba mis movimientos, mis cambios de humor, como si intentara descifrar un idioma nuevo y sospechoso. Por la tarde,
Mi amiga vino a casa a dejar unos libros. Nos sentamos en el patio, charlando entre tazas de té. Ella hablaba de su trabajo, de los problemas en su casa, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia su hijo. Noté una leve desconfianza, un matiz en su voz cuando mencionó lo bien que él parecía llevarse con los adultos. Había una rivalidad silenciosa, una especie de juego sutil de mujeres que comparten el mismo espacio pero protegen mundos distintos. Últimamente está diferente. Más maduro, ¿verdad? Comentó, mirándome de reojo. Sí, supongo. Que los años fuera le han cambiado, contesté, esforzándome por mantener el tono despreocupado. Esa tarde salí a correr, fingiendo buscar tiempo para mí misma. Él apareció en el parque, como si lo hubiéramos planeado. Caminamos juntos, dejando atrás la carretera principal, internándonos por senderos donde el silencio era absoluto y solo se oía el crujir de las hojas bajo los pies. Hablamos poco, pero en cada pausa pesaban las preguntas sin respuesta. ¿Tienes miedo de lo que estamos haciendo?, preguntó él, mirándome con una seriedad inesperada. Tengo miedo de no saber quién soy cuando estoy contigo, le dije, sin adornos. Él tomó mi mano por un momento, apretándola con fuerza, y seguimos caminando así, sin decir nada más. El contacto, tan simple y tan radical, me llenó de una certeza nueva. Lo que estaba ocurriendo no era solo un juego de seducción, sino una grieta irreversible en mi propia vida. Al volver a casa, mi esposo me esperaba en el recibidor. Noté en su rostro la sombra de una sospecha, pero eligió el silencio. Durante la cena, cada frase parecía tener doble sentido, cada gesto se sentía ensayado, como si todos supiéramos que algo estaba a punto de romperse y ninguno quisiera ser el primero en admitirlo. Esa noche, al acostarme, me sorprendí recordando la calidez de una mano ajena, preguntándome cuánto tiempo más podría vivir con dos versiones de mí misma. La esposa correcta y la mujer que, poco a poco, se atrevía a desafiar su propio destino. Esa noche, el insomnio se apoderó de mí, como una fiebre sutil. Daba vueltas en la cama, sintiendo cómo el silencio del dormitorio se volvía insoportable. Mi esposo dormía de espaldas, la respiración acompasada y los brazos recogidos, ajeno a la inquietud que hervía a mi lado. Me levanté con sigilo, crucé el pasillo y salí al balcón, donde la ciudad aún vibraba en luces y murmullos lejanos. El aire fresco era un alivio momentáneo, pero el verdadero torbellino estaba dentro de mí. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos en la escalera. Me sobresalté al verlo aparecer en la penumbra, vestido con una camiseta y vaqueros, el pelo revuelto como si él tampoco hubiera podido dormir. No dijimos nada al principio. El silencio era casi táctil, como una sábana que envolvía todo lo que no nos atrevíamos a pronunciar. ¿No puedes dormir?, susurró él, apoyándose en la barandilla a mi lado. No, admití, incapaz de fingir una razón. Nos quedamos allí, mirando las luces lejanas y la luna reflejada en los cristales del vecino. La conversación empezó a fluir lentamente, al principio sobre temas triviales: el trabajo, los cambios del barrio, recuerdos de la infancia. Pero, poco a poco, las palabras se volvieron más profundas, más personales. No entiendo por qué todo lo prohibido parece más intenso, dijo de repente, y su voz tenía un tono desafiante y vulnerable a la vez. Porque lo prohibido nos recuerda que seguimos vivos, respondí, sintiendo que el corazón me latía en el cuello. En algún momento nuestras manos se rozaron sobre la barandilla. No fue un accidente. Era una llamada muda, una invitación a cruzar otra línea. Él se giró, quedó frente a mí, y durante un segundo que pareció eterno, pude ver en su mirada todo el deseo, la duda y la osadía de lo que estaba por suceder. No lo rechacé. Sus labios buscaron los míos, esta vez sin titubeos, y el beso fue distinto al primero. Largo, consciente, una suma de noches de insomnio, de silencios, de todo lo contenido y reprimido. Sentí el calor de sus manos rodeándome la cintura, la urgencia de su cuerpo pegado al mío, y por un instante el mundo entero se redujo a ese contacto. Cuando nos separamos, ambos respirábamos rápido, el corazón golpeando en el pecho como si fuéramos adolescentes descubriendo el amor. Él apoyó la frente en mi hombro, y el silencio entre nosotros era ahora un pacto. Esto ya no tiene vuelta atrás, susurró. No contesté. No había palabras suficientes para nombrar lo que sentía: miedo, vértigo,
alivio, deseo. Sabía que estaba cruzando una frontera invisible, una de la que no se regresa igual. Nos quedamos abrazados unos minutos, el tiempo suspendido entre la ciudad y nuestros cuerpos. De pronto, una sombra se movió en la ventana del dormitorio. Vi a mi esposo mirando hacia afuera, entrecerrando los ojos para descifrar la escena. Me solté de él rápidamente, inventando una excusa. El frío, el insomnio, cualquier cosa menos la verdad. Mi amante se despidió con un leve gesto y desapareció en la escalera, dejando un rastro de perfume y electricidad en el aire. Entré al dormitorio tratando de normalizar la respiración. Mi esposo me miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista. Sí, solo necesitaba aire, contesté, abrazando la rutina como un salvavidas. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de su cuerpo, el sabor de su boca, el temblor de mis manos. Al amanecer, al elegir la ropa interior, opté por el conjunto más atrevido que tenía, uno que solo yo conocía. No era para él, ni para mi esposo. Era una declaración muda de mi propia existencia. Me miré al espejo y vi, por primera vez, en años, a una mujer al borde de un abismo, dispuesta a saltar aunque el suelo fuera incierto. Durante el desayuno, noté la tensión flotando en el aire. Mi esposo me observaba más de lo habitual, buscaba señales, detalles que pudieran traicionarme. Yo me movía con aparente naturalidad, sirviendo café, preguntando por el día, pero por dentro cada gesto era medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Mi hija se dio cuenta del ambiente raro, preguntó si había pasado algo, pero yo desvié la conversación. Todo seguía igual en apariencia, pero el mundo que compartíamos ya no era el mismo. A lo largo de la mañana, revisé mi teléfono compulsivamente, esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa que me anclara a esa otra realidad que había comenzado en el balcón. Cuando finalmente llegó, solo decía: «No puedo dejar de pensar en ti». Sonreí en silencio, consciente de que el verdadero peligro ya no era ser descubierta, sino haberme encontrado a mí misma en medio del riesgo. El día comenzó con la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja, como si cada uno de mis movimientos pudiera desencadenar una catástrofe, o peor aún, revelar mi secreto. Me desperté temprano, incapaz de descansar más de unas pocas horas seguidas. Observé a mi esposo mientras dormía, intentando descifrar, en su expresión, alguna pista de lo que sospechaba. Pero su rostro era impenetrable, ajeno a mis tormentas internas. Me levanté sin hacer ruido, sintiendo el frío de la mañana bajo mis pies, y busqué refugio en la rutina. Preparar café, abrir las ventanas, ventilar la casa, fingir que todo seguía igual. Durante el desayuno, el ambiente era más denso de lo habitual. Mi esposo se mostraba atento, pero de una manera diferente, como si cada palabra que yo decía tuviera un segundo significado oculto. Preguntó por mis planes, por las compras, por la cena. Mi hija, distraída con sus tareas, no percibía el cambio, pero yo notaba el peso de la mirada de mi marido cada vez que me acercaba al móvil, cada vez que sonreía sin razón aparente. Sentí el sudor frío en la espalda, un leve temblor en las manos al sujetar la taza de café. Después de que salieran de casa, revisé mi teléfono. Había un mensaje suyo, corto y sencillo, pero suficiente para acelerar mi pulso. «Hoy no dejo de pensar en ti». No respondí de inmediato. Me quedé sentada en la cocina, eligiendo cuidadosamente mis palabras, repasando en mi mente cada escena de la noche anterior, cada caricia, cada promesa silenciosa. La sensación de peligro se mezclaba con un deseo irrefrenable de volver a verlo, de volver a sentirme viva. Decidí ocuparme de tareas domésticas para distraerme. Lavé la ropa, cambié las sábanas, ordené los armarios. Pero todo parecía inútil. Por más que intentara llenar el día de actividades, su recuerdo se colaba entre los espacios, contaminando el aire con expectativas y ansiedad. En algún momento, al sacar una camisa vieja del fondo del armario, tropecé con el pequeño papel que me había dado en la feria, doblado y aún con su dibujo de la copa de vino. Lo acaricié con los dedos, permitiéndome unos segundos de debilidad antes de guardarlo en el bolsillo trasero de mis vaqueros, como si fuera un amuleto contra el remordimiento. A mediodía, mi esposo volvió a casa antes de lo habitual, diciendo que tenía que recoger unos documentos olvidados. Me sorprendió en la cocina,
distraída, con la camisa aún en la mano. Su mirada se detuvo un instante demasiado largo en mi rostro, como si buscara la verdad bajo la superficie. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono más bajo de lo habitual. No, solo cansancio, mentí, intentando sonar convincente. Asintió en silencio, pero sentí la distancia creciente entre nosotros, una brecha que ningún gesto amable podía cerrar ya. Por la tarde recibí otro mensaje de él. ¿Puedo verte? Dudé unos minutos antes de contestar. Quedamos en vernos, cerca del parque, en un banco medio escondido bajo los árboles. Fui vestida con el mismo conjunto de lencería de la noche anterior, sintiendo que ese secreto me protegía, que el simple roce de la tela en mi piel era suficiente para mantener encendida la chispa de la transgresión. Nos encontramos a la hora en que el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y oro. Nos sentamos juntos, en silencio primero, luego en frases cortas, llenas de significados ocultos. ¿Estás bien?, preguntó él buscando mi mirada. No sé, respondí, dejando que la honestidad saliera al fin. Él tomó mi mano bajo la mesa, apretándola con fuerza, y durante un instante no hubo culpa ni miedo, solo la certeza de que ese momento nos pertenecía. Al volver a casa, mi esposo había preparado la cena. Fue una comida tranquila, casi solemne. Noté que observaba cada uno de mis movimientos, buscando señales, detalles insignificantes que pudieran traicionar mi estado de ánimo. Cuando recogí los platos, encontró en mi bolso el papel doblado. ¿Qué es esto?, preguntó, abriéndolo frente a mí. Lo miré a los ojos y mentí por segunda vez ese día. Es una tontería que me dio mi amiga en la feria. Esa noche, me acosté sintiendo la presión de todas mis mentiras y verdades no dichas, sabiendo que la fachada era cada vez más frágil. Mi mundo, que antes era sólido y predecible, ahora se tambaleaba sobre una cuerda invisible, y no sabía cuánto tiempo podría mantener el equilibrio antes de que todo se viniera abajo. La invitación llegó casi como una orden disfrazada de cortesía. Mi amiga quería reunirnos a todos en su casa para un asado. La excusa era celebrar la llegada de la primavera, pero en el fondo todos sabíamos que la verdadera razón era el deseo de vigilar, de observar, de asegurarse de que todo permanecía en su sitio, aunque cada uno de nosotros, a su manera, ya sospechara que algo había cambiado de forma irreparable. Pasé la mañana preparando un postre, eligiendo cuidadosamente la ropa. Un vestido sencillo, pero con un corte que resaltaba mi figura, y la lencería más atrevida que tenía, y tratando de convencerme de que podía jugar a la normalidad una vez más. La casa de mi amiga estaba llena de risas, platos compartidos, botellas de vino abiertas y el humo de la carne en la parrilla. Sin embargo, bajo esa superficie festiva, noté que todas las miradas se cruzaban con demasiada frecuencia, que cada silencio estaba cargado de significados ocultos. Él llegó tarde, con el cabello húmedo y la camisa medio desabrochada, y por un instante el aire pareció volverse más espeso. Durante el almuerzo, los comentarios superficiales se mezclaban con preguntas indirectas, y sentí que cada frase que pronunciaba era evaluada, medida, sopesada por los demás. Mi esposo me miraba con una intensidad desconocida, como si buscara atrapar una verdad escurridiza entre mis palabras. La hija de mi amiga, por su parte, parecía notar la tensión y se refugiaba en su móvil, ignorando el drama de los adultos. En un momento, mi amiga me llamó a la cocina para que la ayudara a servir el postre. Mientras cortábamos la tarta, bajó la voz. ¿Estás bien? Te veo distraída últimamente. Solo cansancio, demasiadas cosas en casa, respondí, midiendo cada palabra. Ella me observó en silencio, y por un segundo creí que iba a preguntarme directamente si pasaba algo entre su hijo y yo. No lo hizo, pero el silencio se hizo más pesado. Volvimos al comedor y, al sentarme, sentí como la pierna de él rozaba la mía bajo la mesa. Fue un roce apenas perceptible, pero suficiente para encender de nuevo ese pulso eléctrico bajo mi piel. Lo miré de reojo, y nuestros ojos se encontraron en un pacto mudo. Después de comer, mi esposo y mi amiga organizaron un juego de cartas. Aproveché un descuido para salir a la terraza, necesitando un respiro, un instante a solas. No pasaron ni 2 minutos antes de que él me siguiera, cerrando la puerta tras de sí. No soporto verte y no poder tocarte, dijo en voz baja. Sus palabras eran como un golpe.
No hagas esto aquí, susurré, temblando de miedo y deseo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, respondí mirando el jardín vacío. El silencio entre nosotros era tan denso que costaba respirar. Oímos risas y pasos dentro de la casa, la voz de mi amiga llamándonos. Nos separamos al instante, cada uno regresando a la sala por una puerta distinta, fingiendo una indiferencia que ya nadie creía. Esa noche, al volver a casa, el silencio entre mi esposo y yo era una frontera insalvable. Él me observaba en la penumbra del coche mientras conducía, y por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a confrontarme. Pero solo preguntó, casi en un susurro. ¿Te divertiste? Sí. Fue una tarde agradable, contesté, sin mirar sus ojos. Me acosté sintiendo que todo podía romperse con el más mínimo error. Sabía que la verdad flotaba en el aire, rozándonos los labios cada vez que fingíamos una vida que ya no nos pertenecía. El peligro era más real que nunca, y la única certeza era el deseo de volver a cruzar la línea una vez más, sin importar el precio. No dormí en toda la noche. La imagen de su mano rozando la mía bajo la mesa, su voz contenida en la terraza y la sospecha en los ojos de mi esposo me acompañaron hasta el amanecer. Al levantarme, noté que algo en mi interior había cambiado. La inquietud ahora era furia, una mezcla de temor y ganas de abandonar cualquier fingimiento. Miré a mi esposo en la penumbra del dormitorio. Vi cómo su respiración se mantenía constante, como si siguiera esperando que yo volviera a ser la misma de antes. Pero yo ya no podía, ni quería. Durante el desayuno, la tensión era casi insoportable. Mi hija apenas me dirigía la palabra, mi esposo hojeaba el periódico pero no leía, y el aire estaba cargado de preguntas mudas. Yo fingía normalidad, pero por dentro cada minuto era un suplicio, una cuenta atrás hacia algo inevitable. Apenas terminé de recoger la mesa, recibí un mensaje suyo. Vámonos. No puedo seguir así. Hoy, ahora, al mar. No contesté enseguida. Salí al balcón y respiré hondo, sintiendo el sol tibio en la cara y la vida, por primera vez en años, latiendo con violencia bajo mi piel. Miré el reloj. Inventé una excusa. Una reunión con una amiga, unas compras urgentes. Y, antes de que mi esposo pudiera hacer más preguntas, salí de casa, llevándome solo el bolso y el deseo de huir. Caminé deprisa hasta la esquina, donde él me esperaba, apoyado en su coche, con una expresión seria, decidido. No hablamos mucho durante el trayecto. La radio sonaba de fondo, el paisaje desfilaba por la ventanilla como una película que no me pertenecía. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Cada cierto tiempo, nuestras manos se buscaban sobre la palanca de cambios, en un gesto casi clandestino, desesperado. Llegamos a la costa poco después del mediodía. El cielo era azul, el mar brillaba, y la arena estaba casi desierta. Caminamos, juntos, descalzos, dejando que el agua helada nos mordiera los tobillos. No había palabras suficientes para nombrar todo lo que sentía. Libertad, culpa, miedo, ansia de vivir. Nos sentamos bajo una sombrilla vieja, compartiendo una botella de vino y una bolsa de pan, riendo como adolescentes fugados. Él me besó, sin pedir permiso, con una urgencia diferente, y sentí que, por fin, podía abandonar la carga de todos mis roles y simplemente ser. Hablamos de cosas imposibles, de irnos lejos, de inventar otra vida, de escapar de la mentira. Por un momento, creí que todo era posible. ¿Te quedarías conmigo aquí sin mirar atrás?, preguntó él serio, los ojos clavados en los míos. No supe qué decir. No quiero perderte, añadió, la voz quebrada. No sé cómo hacerlo, susurré sintiendo las lágrimas, a punto de salir. La tarde cayó rápidamente, y antes de irnos, nos abrazamos largo rato, como si en ese gesto pudiera caber todo el futuro que no tendríamos. Al regresar al coche, el silencio era aún más pesado. Pensaba en mi familia, en mi casa, en todo lo que había construido, y sentí una tristeza honda, la certeza de que nada volvería a ser igual. Al llegar a casa, mi esposo estaba en la sala, fingiendo leer, pero en realidad esperando. Me preguntó cómo me había ido, y respondí con evasivas. Me miró con una mezcla de resignación y algo parecido al miedo. No hubo reproches, solo ese silencio que lo decía todo. Esa noche, al desnudarme, la arena cayó de mi ropa al suelo,
un rastro invisible de la vida que estaba perdiendo y ganando a la vez. Me acosté preguntándome si alguna vez podría elegir, si alguna vez sería capaz de ser honesta conmigo misma. Sabía que el tiempo de las excusas se acababa, que el vértigo de la decisión era tan grande como el abismo al que me asomaba. Y aún así, sentía una paz amarga, la certeza de haber vivido un día real, aunque todo lo demás fuera incierto. La mañana siguiente, la casa se sentía diferente, como si en la noche se hubiera producido un pequeño temblor invisible, capaz de desplazar los cimientos de todo lo que antes parecía inamovible. El desayuno se desarrolló en un silencio casi reverencial. Mi hija apenas probó bocado y se fue temprano. Mi esposo preparó café para los dos y puso la radio a bajo volumen, evitando cualquier conversación real. Yo me senté frente a la ventana, mirando la calle bañada por la luz clara, tratando de ordenar la maraña de pensamientos que se agolpaban en mi cabeza. Me esforcé por mostrar una calma que no sentía. Elegí un vestido claro, casi transparente a la luz, y la ropa interior más delicada que tenía, esa que siempre reservaba para ocasiones especiales. No era un gesto para seducir a nadie. Era para recordarme a mí misma que seguía siendo una mujer viva bajo la costra de la rutina y la culpa. Cuando me miré al espejo, vi en mis ojos algo nuevo, no solo cansancio, sino también un brillo desafiante, un atisbo de libertad conquistada a fuerza de caídas. Mi esposo me observó en silencio. Había algo resignado y cansado en su mirada, como si hubiese entendido que, aunque me quedara, ya no estaba del todo allí. Sus gestos eran amables pero distantes, las palabras elegidas con extremo cuidado, como si temiera cualquier movimiento en falso. Yo también tenía miedo. De herir, de perderlo todo, de no saber cómo seguir. A media mañana encontré una nota bajo la puerta. Era de él, el hijo de mi amiga. No usó florituras ni palabras grandilocuentes. Decía simplemente, «Te espero», donde empezó todo. Sentí una punzada de nervios, pero también un deseo incontrolable de verle una vez más, como si en ese encuentro final pudiera entender quién era yo realmente. Salí a la calle con el corazón apretado y caminé hasta el parque donde, semanas antes, un simple paseo había iniciado la caída de todas mis certezas. Allí estaba, apoyado en el banco, con la expresión de alguien que también ha perdido el sueño. Nos sentamos juntos en silencio. Por un largo momento no fuimos amantes ni culpables, solo dos seres humanos heridos, buscando algo de consuelo en la cercanía del otro. «No voy a pedirte nada, ni que elijas ni que huyas», dijo finalmente, su voz baja, calmada. «Solo quiero saber que lo que vivimos no fue una mentira». «No lo fue», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «No nos tocamos más. No hubo promesas, ni planes, ni despedidas dramáticas. Solo el reconocimiento, silencioso y denso, de que lo que compartimos existía y había cambiado nuestras vidas para siempre». Me levanté antes que él, sabiendo que no tenía sentido prolongar el momento. Caminé de regreso a casa despacio, bajo el sol de media mañana, sintiendo el peso de la ropa en mi cuerpo y el pulso acelerado por todo lo que no podía compartir con nadie. Al llegar, mi esposo estaba recogiendo la mesa del desayuno. Me miró, y por un instante supe que ambos sabíamos que algo se había roto, pero que quizá ese era el único camino posible para salvar lo que quedaba de nosotros. No hablamos. El silencio fue nuestro acuerdo tácito. Esa tarde salí a caminar sola por la ciudad. Crucé plazas llenas de madres con niños, de ancianos en los bancos, de parejas que reían bajo el sol. Yo era una más entre la multitud, pero también sentía que cargaba un secreto que me había transformado para siempre. Me detuve en la orilla del río. Me quité los zapatos y hundí los pies en el agua fría, cerrando los ojos para sentir solo el presente. No sé qué será de mi vida mañana, ni si seré capaz de confesar alguna vez toda la verdad. Pero, por primera vez en años, sentí que la historia me pertenecía, con todos sus errores y contradicciones. Caminé de regreso a casa al anochecer, el cabello suelto y la ropa interior elegida solo para mí, consciente de que la libertad no es una promesa de felicidad, sino la oportunidad de vivir sin fingir.